Hola, bienvenidos a todos. Soy Tirsa Gavilán y hoy les traigo un nuevo episodio de nuestro podcast dedicado en temas de educación y filosofía. En este episodio vamos a adentrarnos en un tema muy fascinante que es la educación. La educación en la edad moderna, con un enfoque del pensador jesuita Francisco Suárez. Así que si eres apasionado por la historia de la educación y la filosofía, quédate con nosotros. En la Edad Moderna, un periodo que abarca desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVIII, fue testigo de grandes transformaciones en el pensamiento y la educación. Este periodo no solo fue clave para el Renacimiento, sino también para el resurgimiento de nuevas ideas sobre la educación que todavía influye en nuestra sociedad actual. Entre los grandes pensadores de la época, Francisco Suárez fue teólogo y filósofo jesuita. Dejó un legado profundo que aún tiene repercusiones en la educación moderna. En estos podcasts exploraremos su visión y cómo sus ideas ayudaron a forjar las bases de enseñanza en su tiempo. La educación en la Edad Moderna estaba muy influenciada por la Iglesia, especialmente por los jesuitas. Fundada ¿qué año? En 1540, por Ignacio de Loyola. La Compañía de Jesús se dedicó a la educación y la evangelización, a diferencia de otras órdenes religiosas. Los jesuitas crearon un sistema educativo que solo formaba en la fe, sino que también ofrecía una sólida preparación en las ciencias y las artes. Establecieron colegios por toda Europa y sus métodos educativos revolucionaron la forma en que se concebía la enseñanza. Francisco Suárez, nacido en 1548 en España, fue uno de los grandes filósofos y teólogos de ese tiempo, más destacados de la Compañía de Jesús. Su obra se centró en la escolástica y en la defensa de la Iglesia católica frente a las doctrinas protestantes. Pero, además de ser un teólogo influyente, Suárez también reflexionó profundamente sobre la educación y la pedagogía. Su pensamiento, por ejemplo, fue sobre la libertad de la voluntad y la moralidad. Tuvo un impacto en cómo se veía la formación en individuos en la sociedad. Suárez creía que la educación debía formar tanto el cuerpo como el alma, y que la libertad de pensamientos y la razón debían ser cultivadas. Eso reflejaba en los métodos jesuitas, que promovían un tipo de enseñanza activa donde el estudiante no solo recibía conocimientos, sino que también lo cuestionaba y lo aplicaba en su vida diaria. Suárez también defendió la importancia de la práctica, la disciplina y la organización en la educación. Su enfoque no solo era académico, sino que también era moral y espiritual, lo que le permitió al sistema educativo jesuita adaptarse a las demandas de una sociedad que estaba experimentando importantes cambios en esta época, En resumen, tenemos la educación moderna, estuvo muy marcada por la influencia de la Iglesia católica y particularmente por los jesuitas. La visión de pensadores como Francisco Suárez fue muy fundamental para la creación en su modelo de educativo, que más allá de las instrucciones religiosas
ponía un énfasis muy importante para el desarrollo intelectual, moral y personal de los estudiantes. Suárez no solo buscaba enseñar, sino formar seres humanos completos, capaces de enfrentar los retos en esos tiempos con libertad y conocimientos. Ese enfoque que balanceaba la razón con la espiritualidad sigue siendo una parte esencial en la educación moderna. Y así, bueno, vamos llegando al final de este episodio sobre la educación en la Edad Moderna y el legado de ¿quién? Del jesuita Francisco Suárez. La influencia de los jesuitas y su enfoque en la educación integral sigue hoy en día viva en muchas de las prácticas educativas actuales. Sin duda, el pensamiento de Suárez nos recuerda que la educación no solo se trata de transmitir conocimientos, sino de formar a los individuos para que piensen críticamente, actúen ¿con qué? Con responsabilidad y vivan de acuerdo a los principios éticos que hoy en día tenemos. Si te ha interesado quizás este tema tan importante que abarca la educación moderna, no olvides seguirnos para más episodios sobre la filosofía y la educación. Nos vemos en un siguiente episodio y así concluimos este tema, ¿no? Tan importante que hoy es muy importante en la educación, en la pedagogía, sobre la educación en la edad moderna. Y la visión de Francisco Suárez, ¿no? Y también, bueno, hay que adentrarnos más al tema, lo que abarca ese tema infinito sobre la educación moderna. Espero que hayas disfrutado mucho de este recorrido histórico y filosófico. No olvides compartir este podcast con tus amigos si crees que les podría interesar o si tienes algún comentario o tema que te gustaría, ¿no? Compartir, intercambiar, que tratemos en futuros episodios, escribir, mandar emails. Y bueno, no dudes en contactarnos, ya que ese tema abarca muchos puntos, ¿no? Sobre cómo ha ido evolucionando el origen de la educación moderna. Gracias por escucharnos y bueno, esperemos en contactarnos hasta la próxima, ¿no? No olvides escribirnos. Bueno, cuídate mucho y sigue aprendiendo sobre ese tema, sobre la educación moderna. Muchas gracias.